Bueno, pues yo creo que es un tema muy interesante. Es el tema del denominado HIIT, entrenamiento HIIT. H-I-I-T, de lo que es el High Intensity Interval Training. Yo creo que es buena época para hablar sobre ello y profundizar un poco, porque ahora en verano, con temas de vacaciones y demás, pues parece que tenemos como menos tiempo, ¿no?, entre comillas, para dedicarlo al ejercicio, cuando debería ser lo contrario, pero bueno, la realidad es esta, ¿no? Entonces es un tipo de entrenamiento muy eficiente porque supone poco tiempo, relativamente, de dedicación. Según la Organización Mundial de la Salud, o recomienda la OMS, realizar 150 minutos semanales de entrenamiento aeróbico, más 2 sesiones de fuerza. Entonces, pues la realidad es esa, ¿no?, de que según estadística, el 73% de los españoles no realizan actividad física porque piensan que lo que se recomienda les va a suponer mucho tiempo de dedicación. Entonces no llegan a la teórica mínima dosis efectiva de entrenamiento, entonces se decide no hacer nada. Y eso es un gran error, ¿no? Yo creo que tendríamos que cambiar un poco el prisma y buscar alternativas. Y el HIIT es una alternativa para recortar los tiempos de dedicación al entrenamiento semanalmente y que pueda llegar a tener un impacto positivo a nivel de salud y también a nivel de composición corporal. ¿En qué consiste el HIIT, ¿no? Pues el HIIT son entrenamientos de intervalos, de alta intensidad. Entonces, la idea es alternar esfuerzo y recuperación. Periodos de esfuerzo de alta intensidad, en torno al 80-90% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, alternada con intervalos de una intensidad moderada, al 50 o 60% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Entonces esa es la idea. Realmente con periodos de 30 minutos semanales se pueden conseguir beneficios a nivel de composición corporal y de reducción de grasa. Entonces lo que hacemos es intervalos de esfuerzo con recuperación. Según evidencia científica, está demostrado de que este tipo de entrenamiento es muy beneficioso para reducir la grasa también. ¿Por qué? Porque este tipo de entrenamiento implica una mayor oxidación por parte del organismo de la glucosa y de la propia grasa al hacer el entrenamiento. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es utilizar el excedente de grasa como energía a través de estos intervalos de alta intensidad y también pues la oxidación de la glucosa, que lo que hace es que pueda aumentar nuestro volumen de oxígeno máximo y por lo tanto nuestra resistencia aeróbica puede aumentar, mejorando por tanto nuestra capacidad cardiovascular. Entonces tiene múltiples beneficios sobre la pérdida de grasa o la efectiva pérdida de grasa y también el aumento de la resistencia. Por otra parte, también está demostrado que aumenta el metabolismo. Entonces, el entrenamiento de intensidad media aeróbico lo que hace es que tiene múltiples beneficios también cuando se termina el entrenamiento, porque aumenta el metabolismo y eso implica mayores beneficios. Y con el entrenamiento HIIT, es decir, con los picos de intensidad y cambiando los ritmos en un entrenamiento aeróbico de intensidad media, lo que hacemos es aumentar esa ventana de eficiencia al final, es decir, que podemos estar hasta 1 hora más después de hacer el ejercicio aumentando ese metabolismo y por lo tanto oxidando también grasa más rápido. La glucosa y la grasa. Exactamente, eso es otro beneficio de lo que tiene el entrenamiento HIIT por intervalo. Podemos hablar de un HIIT para principiantes, que yo creo que es interesante comentarlo. Sí, para hacer esa transición, ¿no?, entre quienes están acostumbrados a hacer un poco de deporte, pero no de alta intensidad, ¿no?, para hacer esa progresión o adaptación del deportista que realiza un ejercicio moderado y quiere iniciarse en este HIIT. Exactamente, es fácil. Un entrenamiento HIIT para principiantes sería en actividad básica como caminar, por ejemplo, o una bicicleta estática. Entonces lo que hacemos es, durante un tiempo, en vez de
lo que es, y al mismo ritmo, a la misma intensidad, alternar los picos de intensidad, es decir, aumentar los ritmos y alternarlo con recuperaciones. Entonces eso es un HIIT para principiantes muy fácil de hacer, porque puedes estar menos tiempo dedicado, como hemos dicho al principio, al entrenamiento y ser más eficiente a la hora de los beneficios que esto implica, ¿no? Hay un HIIT que es muy práctico y muy bueno para principiantes, para personas que tienen obesidad o sobrepeso y también para incluso personas que tienen algún problema cardíaco, que es el denominado HIIT 4x4. ¿En qué consiste? Pues por ejemplo caminando, pedaleando o incluso trotando. Son 4 intervalos de 4 minutos a una intensidad del 80-90%, intercalado por 4 intervalos de 4 minutos a una intensidad media, que sería en torno a un 60%. Entonces vamos intercalando los periodos de esfuerzo y los periodos de recuperación. Caminando incluso se podría hacer. Para personas obesas, más sedentarias o con problemas cardíacos, al margen de caminar, la bicicleta estática sería lo más conveniente y hacerlo de esa manera, intercalando los ritmos, ¿no? Después hay una progresión en HIIT, ya para personas más avanzadas, basado sobre todo en el principio de sobrecarga progresiva, que es un principio básico del entrenamiento, ¿no? ¿Cómo podemos a personas ya un poquito más avanzadas aplicarle más intensidad, ¿no? a lo que son entrenamientos HIIT? Pues hay 3 maneras: añadiendo más intervalos hasta cierto punto, porque si aplicamos a un entrenamiento HIIT más de 10-12 intervalos ya se pierde la eficiencia de la que estamos hablando, porque ya va a requerir más tiempo y aparte la intensidad ya puede disminuir, ¿no? A la hora de aplicar tu intensidad a un entrenamiento HIIT con tantos intervalos. Pero bueno, la progresión es esa: más intervalos. Puedes añadirle más intensidad a los ejercicios, que yo creo que es la forma más efectiva. ¿Cómo? Pues añadiendo ejercicios más complicados, más difíciles de ejecutar, más repeticiones, más intensidad en lo que es la ejecución del ejercicio. Y después, por otra parte, o ejercicios más, como hemos dicho, más que impliquen mayores grupos musculares, ¿no? ¿Cuáles pueden ser algunos de esos ejercicios, por ejemplo, cuando hacemos esa tabla de entrenamiento, los que son más básicos, y cuáles pueden ser los más complejos o los que suele costar más realizar? Los ejercicios compuestos, que impliquen varios grupos musculares y que a la vez generen mejor respuesta hormonal. Por ejemplo, los burpees. Es un ejercicio muy bueno, porque implican muchos grupos musculares y generan muy buena respuesta hormonal, ¿no? Después, por ejemplo, flexiones de brazos, sentadillas, que lo suyo es hacer, por ejemplo, un ejercicio de tren superior, como las flexiones de pecho, y alternado con un ejercicio de tren inferior. Entonces, ya alternando sentadilla con burpee o con flexiones de pecho, dominadas también, por ejemplo. Es decir, hay múltiples ejercicios que se pueden ir combinando para hacer un entrenamiento HIIT muy práctico y muy efectivo y muy eficiente. Y luego la otra manera de la progresión en el HIIT es reducir los descansos, pero va a llegar un punto en el que el reducir demasiado un descanso te puede implicar el que al siguiente intervalo baje mucho la intensidad, pues porque no has recuperado lo mínimo, ¿no? Recomendable, como para que al siguiente intervalo puedas aplicarle mayor intensidad al ejercicio. Entonces esa sería lo que es la progresión en el HIIT ya para personas algo más avanzadas. ¿Se recomienda alguna hora del día específica realizarla, hacerlo en ayunas o tener una relación especial con cuándo comemos y bebemos antes o después de realizar este ejercicio? Yo no me atrevería a adentrarme ahí, porque yo creo que eso es muy personal de cada uno, según el tiempo del que dispone y según el cuerpo de cada uno, ¿no? Hay personas que les viene mejor hacer el entrenamiento por la mañana, otras por la tarde, otras al mediodía. Sí que se está demostrando, mediante estudios y evidencia científica, que la mejor hora, teóricamente, es entre las 12 y las 2 de la tarde. Cuando se ha dicho siempre que es por la mañana, más temprano, bueno, eso es muy discutible, ¿no? Y con respecto al tema de alimentación y ayuno, pues también, ¿no? Hay gente que quizás le pueda venir bien un entrenamiento HIIT en ayuna, que yo creo que no sería muy recomendable porque son entrenamientos intensos, entonces va a requerir de una mínima dosis energética, ¿no? Entre comillas, entonces
yo no me atrevería a hacer un HIIT intenso en ayunas, por ejemplo, pero tampoco lo haría habiendo comido demasiado o no habiendo dejado un espacio de tiempo entre la comida y el ejercicio, ¿no? Entonces yo creo que cada uno tiene que buscar la forma de que se sienta bien, de que se sienta con energía haciendo el entrenamiento y a la vez que sea un entrenamiento efectivo, que no, por no estar bien energéticamente, baje la intensidad y demás, porque ya no se llegaría al principio básico de lo que es el HIIT, que son ese porcentaje en torno al 80-90% de intensidad, ¿no? Con la recuperación. Entonces yo creo que eso cada uno tendría que valorarlo. Los principiantes sí que es más asequible porque va a requerir menos intensidad, ¿no? El entrenamiento, pero igualmente según la hora del día y según las circunstancias personales de cada uno, pues sería conveniente hacerlo a una hora u otra, el entrenamiento, este tipo de entrenamiento, vamos. Bueno, con este entrenamiento, además de esa pérdida de grasa, también podemos muscular un poco, ¿no? Si introducimos esas sesiones de fuerza de las que hablaban, ¿no? Exacto. Claro, el problema en sí del entrenamiento aeróbico de mediana intensidad o el entrenamiento aeróbico por intervalo es que desarrolla mucho y mejora mucho la capacidad cardiovascular o cardiorrespiratoria, pero hace poco por el desarrollo muscular. Entonces una alternativa es los entrenamientos de circuitos de alta intensidad, donde programamos entrenamiento de fuerza o con ejercicios funcionales en circuitos. Entonces se hace un entrenamiento HIIT, entre comillas, de fuerza, ¿no? Añadiendo intervalos muy intensos de entrenamiento y muy cortos, en torno a 20-40 segundos, con ejercicios funcionales, ¿vale? Alternado con periodos cortos de recuperación, en torno a 10-20 segundos. Entonces, las personas que normalmente entrenan fuerza o entrenan en gimnasio, en sala de musculación, pueden hacer también entrenamiento HIIT de fuerza, con ejercicios más funcionales o incluso con ejercicios con carga, aplicando mucha intensidad durante esos 20-40 segundos y alternando con periodos de recuperación de 10-20 segundos. Entonces, este tipo de entrenamiento de intervalos, de circuito de alta intensidad, permite o te beneficia a nivel cardiovascular, pero también te beneficia a nivel de desarrollo muscular y de fuerza. Entonces, una alternativa a HIIT que no solo tenemos que centrarnos en el entrenamiento aeróbico, sino en el entrenamiento también de fuerza. Podemos aplicarle y podemos programar entrenamiento HIIT de fuerza. Bueno, pues a ver, muchísimas gracias por darnos a conocer este sistema de alta intensidad, que esperemos que sea muy útil a nuestros espectadores. Vale, si con este tipo de entrenamiento, hay que decirlo, ¿no?, que son realmente con 30 minutos a la semana se puede conseguir beneficios, ¿no?, resultados con este tipo de entrenamiento, pero no debe de ser una excusa para lavarte, entre comillas, las manos y decir, con 30 minutos a la semana tengo suficiente. No, eso sería un error. Tiene que ir todo acorde, ¿no? Tiene que ir todo acorde, llevar una progresión, y si tus circunstancias personales no te permiten, si tus circunstancias personales te permiten entrenar más de 30 minutos a la semana, no limitar el entrenamiento HIIT para limitar el tiempo que dedicas a moverte. Y si creo que no tienes más de 30 minutos a la semana, semanal, para entrenar, sea de esta manera o sea de otra, yo creo que el problema no es de tiempo, sino es de prioridades. Es de prioridades. Y yo creo que deberíamos de priorizar el movimiento, porque eso es salud, ante que otros aspectos de la vida que nos limitan poder dedicarnos a movernos y a estar saludables a través del entrenamiento.